una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Sin miedos y de pie es un podcast pensando en las historias de tantas mujeres que como yo nos volvemos tan reales en la medida que visibilizamos nuestras más profundas heridas, con la intención de sanar todo aquello que nos duele y construir una vida más plena. En este podcast podrás conocer la historia de tantas mujeres con las que posiblemente te sientas identificada. Así es, amigos, los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a Sin Miedos y de Pie, en este podcast que cada vez evoluciona más y más a historias que vamos tejiendo los unos y los otros en distintas esferas que nos construyen como seres humanos, como mujeres, como hombres, en donde todos somos parte de una sociedad. Oigan, estamos súper contentos porque siempre estamos gestando programas, temas que nos son sustanciales, que nos van enriqueciendo desde salud, medicina, todas las áreas. Y estoy cada vez más convencida que las plataformas digitales pueden ayudarnos muchísimo a conectar con tantas y tantas personas para abrir estos mundos y estas esferas de conocimiento, de sabiduría, desde las trincheras que cada uno de nosotros va colocándose. El día de hoy, amigos, y los saludo con mucho gusto a todos los que se van conectando, a toda la gente que nos da like, a toda la gente que comparte, que deja sus comentarios, que para nosotros es muy importante. Hoy tenemos un súper invitado aquí en la cabina. Y esto es porque, vamos a hablar de un tema muy importante. Pero bueno, está con nosotros Diego Ángel Guadarrama, politólogo. Bienvenido. Hola, Guille, buenas tardes a todo el público. A ti, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio. Como lo comentas, para hablar de un tema que pues es muy interesante y que pues nos va a dejar un poco de aprendizaje a todos. Por supuesto. Oigan, hace algunos días posteaba yo en las diferentes redes sociales y colocaba en Facebook que por favor nos compartieran datos y demás de especialistas con los que podamos compartir información importante y relevante, en este caso de política. Y entonces una de las recomendaciones que ustedes, amigos, nos hicieron fue a mi querido Diego Ángel, a quien hoy tengo el gusto de conocer y que nos aventamos una pequeña charla previo a la entrevista. Quiero platicarle a toda la gente, Diego, un poquito de tu experiencia. Eres muy joven, pero con una amplia trayectoria. Gracias. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene experiencia en administración privada en la empresa ProArc. Fue miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, ANECPAC, Comité Adolfo López Mateos, en el periodo 2020-2021. Y fuiste capacitador, asistente electoral de la Junta Distrital número 36 del Instituto Nacional Electoral del 17 de enero al 15 de junio del 2023. Y hoy estás con nosotros. Exacto, un poquito a grandes rasgos. Bueno, a pequeños rasgos. Como te comentaba, mi experiencia va un poquito más a temas teóricos. He tenido un poco de experiencia en campo, lo que fue ser asistente electoral de la Junta Distrital número 36, que pues nos encargamos de buscar a los ciudadanos sorteados para que sean funcionarios de casilla en las elecciones. Sí. Y pues fue una bonita experiencia, muchísimo trabajo el que se hace en el instituto, pero una bonita experiencia. Oye, Diego, ¿te parece si vamos hilvanando justamente el podcast del día de hoy con esa experiencia que tú tienes? Vamos a descubrir de qué va nuestro episodio de hoy en este podcast. La comunicación política es un proceso indispensable para el espacio político contemporáneo, ya que permite el diálogo de los discursos políticos, la acción para los políticos, la información para los periodistas y la comunicación para la opinión pública y las encuestas. La comunicación política ayuda a abordar diversos temas que adquieren interés político y facilita el proceso de selección, jerarquización y eliminación de la información, proporcionando lo suficiente elasticidad al sistema político. Hoy en la cabina hablaremos de la comunicación política y su evolución, sin miedos y de pie. Así es, amigos, pues vamos a platicar directamente de la evolución política
y todo el tema de comunicación. Tuvimos un primer episodio, Diego, que se vertió muy... que el aderezo que tuvo es vertiginoso, rico, enriquecedor, porque bueno, aprender de política creo que se vuelve... A la vez que es nuevo el tema, ¿no?, de política en términos sociales, porque la gente no estamos tan acostumbrados muchas veces a hablar de política o no sabemos qué hay detrás de la política. Y entonces ya tuvimos un primer episodio donde nos acercamos a ello, pero ahora, amigos, vamos a hablar de cómo las redes sociales, cómo las plataformas digitales, cómo ha habido una evolución en la política, cómo el lenguaje va cambiando, cómo los mass media se van transformando, cómo vamos siendo agentes de cambio en las nuevas generaciones muy jóvenes. Diego, sobre todo, por ejemplo, tú que eres también muy joven, politólogo, que vienes con muchas ideas, ¿cómo ves la evolución de la política a nivel México y a nivel mundial? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué son los trazos que han variado? Bueno, nada más como introducción, sí creo que pues la política es fundamental, pero el primer choque de realidad que yo tengo cuando salgo de la universidad es darme cuenta que a la gente de mi edad no le interesa la política. Entonces, partiendo de esa idea, pues tratamos de buscar espacios donde podamos desenvolver las ideas que nos ayuden a interesarnos en temas importantes. Porque al final de cuentas vivimos en sociedad y la política no es otra cosa más que aprender a vivir en sociedad. Sí. Con las personas que piensan como nosotros, con las personas que no piensan como nosotros, pero al final de cuentas vivimos en sociedad. Y en México dicen mucho que no se habla de política. Yo digo, sí se habla de política, pero hay que aprender cómo hablar de política, respetando las distintas opiniones y respetando las diferentes formas de pensamiento. Y ya entrando un poco a tu pregunta, sin duda estamos viviendo una etapa fundamental de transición en la comunicación política. Hace 20 años la comunicación era totalmente por medios de comunicación como la televisión o la radio, y actualmente ya tenemos un boom en redes sociales. Y bueno, incluso antes la prensa impresa, ¿no? O sea, todo pues sí, ¿verdad? Los periódicos, los panfletos, los flyers que antes, incluso mi queridísimo Diego, perdón que te interrumpa, pero la película del Tigre de Santa Julia esboza perfectamente bien cómo se manifestaban en contra del gobierno y empezaban a hacer como sus propios escritos y ponerlos abajo de las puertas de la ciudadanía. Entonces, bueno, imagínate desde cuándo y la evolución exacto, que ha tenido. Todo es política, realmente sí. Todo es política, donde volteamos a ver todo es política. Y sí, yo digo, yo me iba un poquito sí. Antes, 20 años, porque pues yo ya me tocó, y mis recuerdos de la comunicación política son ver los spots en televisión, sí ver mantas y ver folletos, pero ya tanto como la promoción en panfletos o en periódicos, ya no fue como tanto lo que me tocó. Y ahora las generaciones nuevas se van a acordar de los comerciales, pero en plataformas como Facebook o Instagram, ¿no? Porque es la evolución de la comunicación política. Y aquí entramos a temas más complejos, porque la ley en México regula la comunicación o la transmisión de spots o de propaganda política en radio y televisión, pero como tal en México no está regulado la promoción de candidatos o de partidos políticos en los medios de comunicación como Facebook o como Instagram o como Twitter. Bueno, que ahorita ya tiene otro nombre, ¿no? X. Entonces, es fundamental, sí, porque ya las nuevas generaciones no ven televisión o ven muy poca televisión. Entonces, el acercamiento que tienen con el escenario político, con la esfera política, se da por medio de las redes sociales. Y bueno, en redes sociales encontramos de todo. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay que saber investigar y hay que saber a qué acercarnos. Y creo que es ahí fundamental, es el papel fundamental de los nuevos actores políticos, de qué mensaje es el que están transmitiendo las nuevas generaciones. ¿Ha evolucionado realmente la forma en la que se hace política, o seguimos estancados con la misma manera en la que se relacionan las esferas de poder? ¿Se sigue utilizando al electorado solamente para temas de votos, o sí se está implementando un nuevo modelo que beneficie verdaderamente a la sociedad y que incluya a los jóvenes a participar en estos escenarios políticos, ¿no? Así es, y justo quisiera añadir a eso, mi querido Diego, que bueno, creo que el boom de las redes sociales finalmente, los creadores de las redes sociales ni siquiera se imaginaban posiblemente de todos los alcances que iban a tener. Es decir, antes la radio y la televisión, pues está regulado por la Ley de Radio y Televisión y Cinematografía, y bueno, pues ahí están los estatutos de las ondas sonoras, de la transmisión, del tiempo aire, de cuántos impactos puede tener, a partir de qué tiempo. Seguramente se les hará muy
muy familiar esto de la veda electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora con la digitalización se ha salido de control todo, mi querido Diego. Sí. Es decir, apenas se está regulando muchas cosas en materia de digitalización. O sea, es tan grande toda la masa que se ha generado que la regulación ha ido poco a poco. Poco a poco, y la regulación viene ya por fenómenos que exponen esa falta de legalidad que hay en esas esferas, ¿no? Y por ejemplo, me viene a la mente, te comentaba, en 2016 en Gran Bretaña, en Inglaterra, se lleva a cabo el Brexit. El Brexit es una votación que se hace, es un referéndum donde le preguntaban a los ciudadanos si querían salir de la Unión Europea o querían pertenecer a la Unión Europea. Traigo este ejemplo porque en ese escenario surge una empresa que se llama Cambridge Analytica, que por medio de robar información de redes sociales, información privada de personas en redes sociales, generan una campaña a modo donde bombardeaban de spots y de información moldeada a los intereses de cada persona. Entonces, este fenómeno hizo que pues influyera en la decisión del electorado. Y es ahí cuando se cuestiona a la comunidad internacional, ¿qué estamos haciendo con la regulación en redes sociales? Porque ya no estamos hablando de que estén manipulando el voto por medio de propaganda, sino que están robando información personal. Y es ahí donde existen las lagunas de la ley. Por ejemplo, en México, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, se regula el tiempo que tienen los partidos políticos y los candidatos en radio y televisión, ¿no? El 30% se distribuye de forma pareja para todos, pero el 70% se distribuye de acuerdo a los votos que han obtenido en la elección anterior de diputados federales. Pero no existe eso con el Ahora, que me gustaría aclarar eso, Diego, porque a veces dicen, porque hay preferencia por algunos partidos que por otro. O sea, quienes somos ciudadanos comunes y corrientes, que a lo mejor no están tan metidos en la política, dicen, bueno, pero ¿por qué veo más impacto de un partido político y por qué otro no? ¿Por qué entonces el sistema los está ayudando? ¿Podrías ayudarnos a aclarar esto? Bueno, se podría pensar que el sistema lo está ayudando, pero realmente es que la ley deja muy claro cómo se distribuye el tiempo en radio y televisión. El tiempo que vemos de los partidos políticos y candidatos es realmente tiempo que le pertenece al Estado, que el Estado paga por ese tiempo. Durante campañas políticas, el Estado, por medio del Instituto Nacional Electoral, le brinda ese tiempo a los partidos políticos y a los candidatos. La forma de distribución es 30% de ese tiempo se distribuye de forma pareja y el 70% restante se reparte de acuerdo al número de votos o porcentaje que obtienen los partidos políticos en la elección federal anterior. Es decir, el partido que tiene más votos y que ganó más curules en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, es el partido que va a tener más tiempo en radio y televisión. Y así sucesivamente con los que van quedando en distintos lugares. No es que se tenga preferencia, sino que así es la ley. Es que al ojo del público podría parecer que hay una preferencia, pero justamente estos estatutos y estas leyes regulan todo eso. Exacto. Ahora, Diego, en este tema que hablabas de este impacto que tienen las redes sociales y que hemos visto cómo ahora la publicidad cobra un sentido totalmente distinto. Platicábamos previo a comenzar la entrevista al aire, por ejemplo, en el caso de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que fue muy evidente cómo las redes sociales, en el caso de su esposa, pudieron ayudar a catapultar muchísimo de donde está ahora. Es decir, se fueron viendo los análisis políticos de cómo la gente lo iba percibiendo y de verdad al inicio de la campaña no tenía tanta presencia, pero todo este marketing, que incluso era casi un poco a risa, el fosfo, el baile, las redes, pero el TikTok le ayudaron a cobrar una relevancia tan fuerte. Además, recordando que los medios de comunicación, amigos, son el cuarto poder. Entonces, tienen un gran impacto. Es el fenómeno Mariana Rodríguez, bueno, yo le diría el fenómeno Mariana Rodríguez, tanto Samuel García. Samuel García es resultado de lo que consigue su esposa en redes sociales. Pero aquí dejar algo muy claro, porque ahora actualmente los políticos ven ese ejemplo y lo quieren llevar a cabo, pero no es tan fácil. O sea, Mariana Rodríguez ya llevaba toda una trayectoria como influencer, no fue como que ella se creara en la campaña, ya llevaba todo un historial como influencer, y lo que ella hace por medio de su plataforma, bueno, de sus redes sociales, mejor dicho, personales, fue catapultar a su esposo
y darle una relevancia que no tenía, porque al inicio de las elecciones, como comentas, él figuraba en un tercer lugar ahí rayando y compitiendo con los de abajo, pero los dos candidatos fuertes eran los de otros partidos. De repente él tomó muchísima relevancia por medio de redes sociales. Y volvemos al tema de la ley. Cuando encuentran esa laguna, el Instituto Nacional Electoral quiere regular lo que hizo Mariana Rodríguez, y quieren exigirle que justifiquen y que se fiscalice ese dinero. O sea, que literalmente su esposo le pagara por la propaganda que tuvo durante la campaña en redes sociales. Pero no es como que se pudiera regular, porque entramos ahí en un debate de ¿es regulación o es censura?, ¿no? Porque al final de cuentas eran redes personales de su esposa por las cuales él se catapultó como una figura más relevante, y no era como que él estuviera pagando publicidad. Entonces también existía, o bueno, sigue existiendo ahí esa laguna legal, de la cual ahorita se quieren aprovechar muchos candidatos o muchas figuras públicas, pero que pues no tienen el factor que tuvo Samuel García, que pues fue Mariana Rodríguez realmente. Claro, sí, el éxito rotundo fue de ella como influencer. Sí. Y que yo creo que ni siquiera la veía venir, ¿no? Tan fuertemente, ¿o crees que sí? No, porque aquí también entra otro tema importante. Muchas veces cuando ven este fenómeno, los candidatos piensan que el tener 20,000 seguidores en sus redes sociales ya le van a reflejar 20,000 votos. Y no es así. Evidentemente, ella sabía que iba a tener un impacto porque iba a tener una mayor difusión de la imagen de su esposo a nivel nacional, no solamente en Nuevo León. Pero, pues, no le va a funcionar a los demás. O sea, ella tampoco consideraba que fuera a tener el impacto que se tuvo, porque al final de cuentas tenía muchísimos seguidores, pero no todos eran de Nuevo León, estaban esparcidos por la República. Y ahora, eso es lo que pues tendrían que entender los candidatos que quieren ahora vestirse como influencers, caer bien en redes sociales, encajar con los chavos o sentirse como que más libres en redes sociales, y que piensan que teniendo 30,000 seguidores ya van a tener 30,000 votos asegurados, lo cual pues eso no es real, no les garantiza. Y puede haber un fenómeno muy interesante donde las redes sociales jueguen a tu favor, u otro muy importante donde las redes sociales te sepulten y sean tan incisivas si te equivocas en algo, si cometes algún error, si esto es toda una logística, mi querido Diego, porque incluso ahora muchos candidatos buscan, por supuesto, comunicadores que lleven sus campañas en redes sociales, pero las redes sociales pueden estar a favor o en contra totalmente. Bueno, aquí podríamos también entrar con el tema de la cancelación, que si cometes un error en redes sociales pues te lo van a estar recordando todo el tiempo, pero también en el tema de los políticos que buscan como que posicionarse en estos escenarios. Ay, espérame, se me fue la idea. Sí. Que no están a favor, incluso tú me decías de algunos casos hace ratito, pero bueno, estamos platicando de cuando las redes sociales no están a favor de tu campaña política. El caso, por ejemplo, de los artistas, lo platicábamos hace ratito. Sí, de los influencers. De los artistas, por ejemplo, que para un partido político casi le cuesta el registro al partido porque estuvieron diciendo, ay, yo me encanta tal, voy a votar por tal. Entonces puede ser que esté en detrimento, mi querido Diego. Sí, ya retomé la idea. Muchos dicen que en política no hay propaganda buena ni propaganda mala. Al final de cuentas es propaganda, y cuando vas empezando como que darte a conocer como un posible candidato, como una posible figura pública, lo que quieres es que la gente te conozca, te identifique, y muchas veces buscan esa relevancia no en temas buenos, sino en temas mediáticos. Y bueno, en el caso del Partido Verde es muy particular porque ahí sí está regulado por la ley, porque al final de cuentas era una veda electoral. Sí. No tenías como por qué estar pagando propaganda a artistas, a influencers para que hicieran lo que hicieron. Que aparte no se necesitaba ser un experto en la LEGIPE, en la ley electoral, para darte cuenta de lo que estaban haciendo. Yo no sé quién estuvo detrás de proponer eso. Yo creo que la persona que lo hizo se tuvo que haber quedado sin trabajo, y el partido se tuvo que haber quedado sin registro, porque sí fue un golpe, o sí fue una violación a la ley muy importante. Pero ¿te parece si vamos situando a nuestros amigos que van siguiendo la transmisión para que ubiquen este caso que nos sirve de análisis político? Pero primero me encantaría mandar saludos. Dice Berna, no sé si puedan responder a esta pregunta, ¿por qué un partido político
que la gente no vota por ese partido, por ley puede desaparecer, pero al parecer pagan para que no se extinga ese dinero. ¿Quién lo pone? A ver, ahorita lo vamos a retomar esa pregunta. Luego hablan aquí, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, usa Twitter para dar órdenes a sus autoridades, sí, más bien a sus subalternos, ¿no? A sus subalternos, a todo su equipo gubernamental, para mantener el orden, y ha tenido gran aceptación de la red social. ¿Podría manejarse la política de este presidente, digamos así como lo hace este presidente en nuestro país? Entonces vámonos a ver con 3 escenarios. Primero vamos a ubicar el que decíamos ahorita y nos vamos a estas 2 preguntas. Claro. 1, ¿qué es la veda electoral y qué hizo el Partido Verde y por qué está hablando Diego Ángel acerca de que lo que hizo no fue correcto? Bueno, el proceso electoral se divide en varias etapas, desde que los consejeros se reúnen, los consejeros del INE, para programar las fechas electorales. Hay una etapa de pre-campaña, hay una etapa de campaña política y hay una etapa de veda electoral. La veda electoral viene después de la campaña política, después de que los candidatos tienen cerca, por poner un ejemplo, de un mes de estar bombardeando de su propaganda y de estar bombardeando de sus propuestas. Sí. Llega un punto que es días antes de la jornada electoral donde ya no se puede hablar de nada. La veda electoral es esa etapa donde el ciudadano puede pensar su voto de acuerdo a toda la información que los candidatos descargaron sobre ellos. Lo que hizo el Partido Verde fue que durante la veda electoral le pagó a artistas y a influencers para que de una forma súper obvia le hicieran propaganda al partido y a sus candidatos. Y digo súper obvia porque parecía que todos estaban leyendo un guión que era el mismo guión. Y todos los influencers y todos los artistas lo mandaron el mismo día y en las horas muy similares. Por eso fue súper evidente que violaron la veda electoral, es una violación importante de la ley, y tuvieron una demanda, tuvieron una denuncia económica, pero pues yo sí hubiera considerado que el castigo hubiera sido mayor, porque el impacto que al final de cuentas eso tiene deja en desventaja a los demás candidatos que sí estaban respetando la veda electoral. Entonces, si quieres, ese es el escenario que estábamos poniendo de ejemplo. Y ahora nos vamos directamente con esta pregunta que nos hace Berna, porque dice, por ejemplo, en el caso del presidente de El Salvador, que es super millennial, ¿no? Ajá. Que él usa Twitter y que le encanta, incluso en la ONU se ha presentado, está transmitiendo, está haciendo en vivos, y él mismo ha manifestado que ya la política tiene que transformarse en la digitalización, en las redes sociales. Llamó mucho la atención porque daba indicaciones a través de ese Twitter a sus subalternos y decía que se tenía que hacer y que no. Es decir, ¿cómo se genera esta figura política a partir de la digitalización? Y cómo en el caso de Nayib Bukele lo ha usado, pero a su super favor. Actualmente vivimos el surgimiento de una nueva figura política, algunos autores los llaman hooligans, que se caracterizan por ser muy reaccionarios en distintos temas, ¿no? Así como lo pueden usar para mal, lo pueden usar para bien. El caso de Bukele es que pues se siente, bueno, es un presidente joven, utiliza las redes, sí. Yo realmente no estoy de acuerdo con la figura de Bukele, porque lleva gobernando en El Salvador en un estado de excepción que se considera como un estado autoritario, donde las libertades básicas son prohibidas por momentos para combatir al crimen que existe, ¿no? a las pandillas. Pero al combatir a las pandillas, muchos dicen que su trabajo en seguridad es muy bueno, pero al hacerlo está violentando muchísimos derechos humanos, no de pandilleros, sino de la comunidad o de su sociedad en general. Pero bueno, retomando el tema, sí es muy interesante cómo utiliza estos medios, cómo él mismo engrandece su imagen por medio de estos medios para encajar con las personas jóvenes. Porque volvemos al tema, realmente siempre nos dicen, ¿no? Los jóvenes son el futuro de la política en el país, pero los que estamos interesados somos muy pocos, y realmente los que no estudian el tema o los que no les interesa el tema político o social, pues están en otro mundo, ¿no? Creo que sí vivimos en realidades muy distintas, cada persona vive en su burbuja, cada persona entiende su contexto social de acuerdo a cómo lo está viviendo,
y pues no les interesa el contexto social del vecino o el contexto social del amigo. Son cuestiones muy diferentes y eso genera rompimientos en los lazos sociales y eso genera que los jóvenes no se involucren y no se interesen en la política. Entonces, que figuras como Bukele, figuras frescas, figuras jóvenes, actores políticos jóvenes, lleguen como que a engrandecer las imágenes de los candidatos por medio de redes sociales, sí es un escenario interesante. Preguntaba si se podría implementar en México. Creo que se puede implementar en cualquier país porque pues necesitas un teléfono y alguien que te maneje de buena manera tus redes sociales, pero que eso se refleje en buenos resultados de trabajo es otra cosa. O sea, que tú seas muy bueno en redes sociales y tengas mucho reconocimiento en redes sociales no significa que seas un buen político o que seas un buen gobernante, porque eso se demuestra con resultados. Y además hoy creo que la respuesta también es que todos los candidatos incluso están apostando por las redes sociales. Sí. O sea, no encuentro uno que no esté en las redes sociales. O sea, los bailes de TikTok, vemos ahí a mujeres, hombres, dentro de la política, que cada vez se suben más a las tendencias, al trend. O sea, es todo un fenómeno de política el que estamos desmenuzando el día de hoy. Exacto, y creo que no solo es de edad, porque por ejemplo, sí quiero poner el ejemplo de las mañaneras que se transmiten en redes sociales. Las mañaneras del presidente son, o sea, en política no hay casualidades, hay causalidades. Entonces, lo que el presidente salga todas las mañanas a él dictar la agenda de lo que se va a hablar del día, no es porque le guste hacerlo, sino porque es parte de su forma de gobernar y es parte de su política. Y sí tiene un impacto muy importante en redes sociales. Tal vez no él directamente, porque pues él nos está grabando haciendo bailes de TikToks o él nos está grabando, pero su equipo que le lleva a las redes sociales ha entendido que por medio de redes sociales puede impactar a muchísimas personas y de todas las edades. Porque yo puedo ver a mi abuelito todas las tardes agarrando su teléfono, abriendo Facebook y escuchando las mañaneras del presidente que él quiere, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí influye la edad para engrandecer la imagen, pero al final de cuentas influye un buen equipo que te pueda manejar de buena manera las redes sociales y cómo esas redes sociales van a impactar a la gente a la que quieres llegar, porque es otro tema importante, ¿a quién va dirigido tu contenido? Claro, ¿cuál es tu nicho? Exacto. ¿Cuál es el mercado? Oye, y en torno a ello pareciera que hay mucha gente no es digital, pero la verdad lo decías, o sea, hay migrantes digitales, hay nativos digitales, pero hay mucha gente que ya está cruzando justamente personas incluso adultas, como bien refieres. Ya, a ver, nieto, a ver, yo le pico, a ver dónde le doy. Es decir, ya hay mucho migrante digital que están accediendo a las plataformas en distintos puntos. Ahora, me encantaría que ustedes nos comentaran, amigos, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, del fenómeno de estos artistas e influencers que han tomado con gran valentía el reto de postularse para puestos políticos que cualquier otro, diría yo, en su sano juicio le tendría un poco de temor y pavor, pero ellos tienen tanta efervescencia y que como dice una amiga mía, ¿qué seguridad? ¿Dónde la venden? O sea, muchos artistas, muchos influencers que cada vez están apostando más a tener un puesto político. Tiene que ver, por una parte, Diego, por un hartazgo de todas las áreas de cualquiera podría ser mejor que ellos, pero por otro lado creo que también estamos cayendo en una situación donde la preparación está quedando a un lado y pareciera que hoy por hoy la popularidad tiene un lugar preponderante dentro de las elecciones políticas. ¿Tú cómo lo observas? Es que, bueno, realmente lo que se quiere es, lo que quieren los partidos políticos son votos para ganar o para mantener el registro. Sí. Este fenómeno de que los actores, exfutbolistas, exdeportistas, actrices, influencers, por la popularidad que tienen, los escojan como candidatos, muchas veces es porque el partido lo que quiere es conseguir votos. Hay pocos casos donde logran grandes resultados, como lo hizo Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que llegó a ser gobernador de Morelos, pero que lo agarró un partido pequeño. Agarro a uno de los futbolistas más importantes en la historia del país, lo pongo como candidato y llega a ser gobernador sin él tener la menor idea de lo que está haciendo. Y hay así muchísimos ejemplos. Sí es parte del hartazgo de la gente porque vemos la misma figura del político, ¿no? Sí. Con el mismo discurso, sin ideas refrescantes. Pero al final de cuentas, al
ahí entramos al voto de castigo. Al tener ese hartazgo se vota de forma visceral y no tomamos en cuenta que puede ser perjudicial el tener a actores como los que comentamos en puestos tan importantes, ¿no? ¿Qué resultados han tenido, Diego, en la evaluación política? Tú que has analizado mucho desde la parte politóloga, ¿qué tan importante es una preparación y una carrera política? ¿Y qué tanto han tenido resultados realmente todas estas figuras de nicho? Yo creo que la preparación es importante. No a esto me refiero que solamente politólogos o solamente abogados o solamente economistas tengan la capacidad de ser gobernadores o gobernantes, sino que yo creo que el conocimiento más importante es entender dónde estás parado y por qué quieres ser candidato, ¿no? Siempre que una persona llegue y te diga quiero ser presidente, creo que la pregunta es ¿por qué quieres ser presidente o para qué quieres ser presidente? Porque si ni tú mismo tienes claro para qué quieres llegar a ese puesto, pues mejor no te postules. Entonces, creo que lo más importante de saber dónde estás parado es entender el contexto de la gente a la que quieres gobernar, el país, o bueno, el municipio que quieres gobernar, el estado que quieres gobernar, el país que quieres gobernar. Actualmente vivimos en un país súper polarizado, ¿no? Ahorita ya se catalogan de chairos o fifís. Oye, creo que ahora como nunca antes, cada vez está más, ¿verdad? Sí, la polarización es total, o sea... Sí, o estás conmigo o estás en mi contra. Y esa polarización nos lleva a vivir dos realidades súper distintas, ¿no? Podríamos decir, la realidad de los fifís que piensan que con los gobiernos anteriores todo era perfecto y no había ningún error, y la esfera o la burbuja de los chairos que piensan que con el gobierno actual todo es perfecto y no hay ningún error. Yo siempre que platico con mis amigos y con mi familia, les digo, hay que partir siempre del análisis político, del punto de que no todo lo que hace un gobierno está bien y no todo lo que hace un gobierno está mal. Hay que aprender a reconocer lo bueno que se está haciendo, el buen trabajo que se ha hecho, pero también hay que alzar la voz contra las injusticias y contra lo que se está dejando de hacer. Porque si nos volvemos ciegos ante las situaciones por conveniencia, no vamos a poder seguir avanzando como sociedad, vamos a seguir estancados en esta polarización. Entonces, al cada uno vivir distintas realidades, el que debe de gobernar debe entender que hay dos mundos. En el país hay dos países. Cada quien entiende, o cada sector entiende su país de acuerdo a su contexto. El que gobierna debe de entender eso y debe de unir esos dos sectores. Debe de beneficiar a los que se están quedando atrás, porque es real que el Estado tiene que ser protector y el Estado tiene que brindar las garantías para que las personas que se están quedando rezagadas puedan adquirir una movilidad social y puedan mejorar su condición de vida y seguir manteniendo la de los que están bien, ¿no? Porque no se trata de quitarles a los que tienen para darle a los que no tienen. Se trata de generar las condiciones para que todos puedan alcanzar un nivel de vida estable. En ese sentido también no se trata de perdonarle a los empresarios el que no paguen impuestos, sino tienes que pagar impuestos para el beneficio de todos. Entonces, en ese punto, cuando calificamos los resultados, es partir de eso, entender que no todo lo que se hace está bien y no todo lo que se hace está mal. Siempre va a haber errores en los gobiernos y siempre va a haber buenos resultados en los gobiernos, porque cuando tú tomas decisiones e implementas políticas públicas para beneficio de un sector, vas a dejar olvidado a otro sector. Entonces ahí ya va a haber un sector que te apoye, pero va a haber un sector que esté en contra de ti porque lo estás dejando atrás. Y ahí puede decir el de acá que estás gobernando mal y el de acá que estás gobernando bien. Entonces hay que entender esos puntos medios, y quien gobierna tiene que saber dónde está parado y que está gobernando para todos, no solamente para los que votaron por él o por ella. Oye, fíjate que Silvia Almazán dice, ojalá todos fueran como Bukele, justamente que lo referíamos hace un ratito. Y creo que también el tema de la política, mi querido Diego, y algo que tenemos que entender es que indudablemente estoy totalmente de acuerdo que siempre va a haber cosas muy positivas en los gobiernos y otras que tendríamos que estar analizando y cuestionar, pero creo que también tiene que haber una parte activa del ciudadano. O sea, no hay una transformación con varita mágica para que una sociedad se transforme y esperar todo el tiempo que solo los de arriba hagan algo para transformar una sociedad, sino desde abajo también nosotros
como agentes de cambio pensantes, pensemos, valga la redundancia, nuestro voto y estemos cuestionando todo el tiempo lo que se está haciendo. Yo siempre digo, cuando te pones los pompones de porrista, ya estás perdiendo foco, porque la enajenación y cuando tienes este fanatismo pierdes de horizonte la realidad. Entonces siempre tenemos que ponernos los lentes de aumento para observar con lupa lo que se está haciendo, las reformas que se hacen, los cambios políticos que se están haciendo. Ahora bien, salimos a las calles de Valle de Bravo, mi querido Diego, y nos encanta hacer partícipes justamente a la ciudadanía, que nos digan qué opinan acerca de los temas que estamos hablando. Y en esta ocasión le preguntamos a la gente qué opinan acerca de que los influencers o los artistas estén dentro de la política. Vamos a descubrir qué nos dijeron. Salimos a las calles de Valle de Bravo y les preguntamos qué opinan del tema y esto fue lo que dijeron. ¿Qué opinas de los artistas que incursionan al mundo de la política? No, que no tienen la preparación, o sea, aquí. No, pero, O sea, no tienen la preparación y como dicen, cada zapatero su zapato, ¿no? Entonces no tienen la preparación suficiente para gobernarnos, para un puesto. Ajá, sí, o sea, toda esa clase de o sea, hemos visto que la verdad han sido un fracaso rotundo porque no tienen ni el conocimiento, ni las ganas, ni están ahí más que nada por palancas. Vaya usted a saber. de los artistas, bueno, usted ya dijo que se hace su lucha, ¿no? Su lucha es como si yo caminante de política, yo hago mi lucha, o sea... ¿Qué opino? Pues yo opino que está muy mal porque por medio de los artistas quieren jalar más gente, ¿no? O sea, como que los muestran como artistas para jalar gente, o son ellos los mismos artistas los que se están lanzando, o como... Son artistas, o sea, por lo general entran artistas, o bueno, un partido político mete artistas, pues es como un gancho, ¿no? Para que la gente, como admiran a los artistas, jalan a la gente. Es como un gancho y para mí no es bueno. Yo creo que si tú te sientes capaz de que tú vas a ser un buen político, no necesitas ningún artista y ninguna cosa a tu lado. Sin miedos y de pie. Mi querido Diego, ¿qué opinas al respecto? Muchas gracias a toda la gente que participa con nosotros en sus comentarios. Bueno, tocan el tema de la preparación, ¿no? Dicen que no están preparados. Yo aquí preguntaría, ¿quién está preparado realmente para gobernar? Porque hemos tenido economistas con doctorados en Estados Unidos y en Europa, hemos tenido abogados, ahora actualmente tenemos un politólogo gobernando y pues todos tienen errores, todos tienen algo que criticar. ¿Quién está realmente preparado para gobernar? Creo que esa sería la primera cuestión. Y realmente creo que nadie. Al final de cuentas, cuando llegas a un puesto de poder, entiendes que es algo que te llega hasta a rebasar. Porque muchas veces llegas con todas las intenciones para hacer las cosas bien, pero te das cuenta que hay cosas que están por encima de ti y que te rebasan muchísimo. Entonces, sí. De la otra cuestión, sí. Lo que te comentaba, sí considero que los actores muchas veces son escogidos para obtener votos. En la ley en México establece que los partidos políticos, para no perder el registro, tienen que obtener el 3% de los votos. 3% para mantener su registro. Eso da respuesta a un comentario que nos habían hecho, sí, sí. ¿Cuánto necesitaban? El 3% es para mantener el registro. Si no alcanzan ese 3%, pierden el registro. Ahora, ese registro lo pueden perder a nivel nacional, o sea, en una elección federal, o lo pueden perder a nivel local. O sea, si en el Estado de México cierto partido no alcanzó el 3%, en la siguiente elección local ya no existe ese partido político. Ahora, Diego, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿por qué en México tenemos tantos partidos políticos? ¿Por qué tanto dinero? Que también es una crítica social siempre que se hace. ¿Por qué tanto y tanto y tanto partido con tan pocos votos solo por mantener el registro? ¿Qué beneficios tienen esos partidos por muy 3% que tengan? Los sistemas de partidos son así. Hay sistemas bipartidistas, sistemas unipartidistas, sistemas de partidos fragmentados. Por ejemplo, si nosotros nos quejamos de los partidos que tenemos en México, en Brasil llegan a tener hasta 35 partidos políticos en una elección. Es de acuerdo al sistema político de cada país.
El sistema de Estados Unidos es un sistema bipartidista, solamente republicanos y demócratas, pero su sistema electoral también es distinto, su votación es indirecta. Ellos no votan como tal por el candidato, ellos votan por un representante que va a votar por el candidato. Es una elección indirecta. En México, yo estoy de acuerdo con la multiplicidad de partidos, que haya muchos partidos, porque cuando se cierran en solo 2 partidos o menos partidos, se deja de tener representación de las minorías. Entonces, con muchos partidos pueden ser el conducto para que sectores que no son escuchados sean escuchados. El problema es que en México no se hace de esa forma, ¿no? Lo que platico es como un escenario utópico donde los partidos cumplen su función y le dan voz a los sectores que están siendo rezagados. Pero en México no. En México pasa mucho de que solamente quieren obtener ese 3% para que les llegue el financiamiento público. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento público, sí creo que es fundamental, más en nuestro país con tantos temas de crimen organizado. El que se permite el financiamiento privado libremente nos puede traer muchísimos problemas, ¿no? Y pongo, por ejemplo, en Estados Unidos el financiamiento es privado. En Estados Unidos gana el que le meta más dinero a su campaña. Eso se ha comprobado muchas veces. Y en Estados Unidos tienen un serio problema con las armas. Pero no legisla nadie en contra de las armas, porque la Asociación del Rifle es de los grupos que más dinero mete a las campañas de los candidatos que van a ganar. Entonces, como yo puse dinero en tu campaña, tú me debes el favor a mí y vas a seguir manteniendo la ley de armas así como está. No me vas a regular nada y yo puedo seguir vendiendo lo que yo quiera. Ese es el problema con el financiamiento privado. ¡Wow! Ese dato es nuevo para mí. Sí, ese es el problema con el financiamiento privado. En el financiamiento público, como es dinero público, todo está fiscalizado. Hasta el peso que gastes en el chicle lo tienes que reportar. Sí creo que se le tiene que dar menos dinero a los partidos políticos. Sí creo que el margen de 3% debe de aumentar a un 5% para que les sea más difícil a los partidos políticos mantener su registro, que verdaderamente hagan su trabajo de campo para conseguir votos y que no estén en la comodidad de mantener una base electoral para conseguir ese 3%. Claro. Que sea menos el presupuesto que se les entregue, que sea menos el dinero que se les da, porque a pesar de no estar en campaña política se les da financiamiento público. Entonces, que sea menos el dinero, pero que siga existiendo el financiamiento público, porque en cuanto entre el financiamiento privado, el escenario político va a cambiar muchísimo en el país. Oye, a ver, nada más voy a retomar para ver si yo comprendí bien. Entonces, en Estados Unidos solamente hay financiamiento privado. Hay financiamiento privado. No hay público. No hay público. Ahí los partidos hacen sus campañas, solamente los dos, los republicanos y los demócratas, se asocian con empresarios, ¿sabes qué? Ocupo tanto dinero para la campaña de este candidato y empiezan a meter recursos para la campaña. Fíjate. Entonces, que eso no lo sabía. Al hacer eso, pues ya estás debiendo favores, porque al final de cuentas vas a gobernar para las personas que invirtieron en tu campaña, porque ya no eres un candidato, ya eres un empleado de los que están invirtiendo en tu campaña para que tú puedas llegar al poder. Que en cierta medida creo que también pasa un poco en México. Vamos, sí, hay un financiamiento público, pero también hay ciertos intereses privados que van añadiendo, ¿no? En México existe el financiamiento privado, pero no, como tal no es financiamiento privado, se les conoce en campaña como aportaciones voluntarias. No sé si ese es el nombre exacto, pero esa es la idea, ¿no? Por eso le decían a Mariana Rodríguez que dónde estaba el dinero que Samuel le pagó para que pudiera ella promocionarlo. Y dices que pues yo no le estoy cobrando nada porque es mi esposo y son mis redes personales. Sí existe el financiamiento, sí existe el pagar por publicidad privada, pero está regulado. No es como no es como hagan lo que quieran y reciban lo que quieran y tengan todo el dinero que tengan para gastar. O sea, sí, todo tiene que estar totalmente fiscalizado. Oigan, ahora, queremos hacer la aclaración siempre y siempre que hablamos de política, que estos programas no tienen ningún tinte político. Lo único que tienen es, no, y lo hacemos para la ciudadanía, porque siempre que se habla de política pareciera que quieren buscar a ver a quién quieren defender, ¿no? Es el resultado de la polarización del país, o sea, estás hablando de política, ¿a quién estás defendiendo? Porque estás conmigo o estás con él o estás en contra, ¿cuál? Te tienes que definir, ¿no? Entonces, bueno, hacer la aclaración siempre que hablamos de política, que estos espacios de podcast y de Sin Miedos y de Pie está enfocado para que todos sepamos más, que todos podamos comprender desde otra mirada y desde la mirada de los expertos todo lo que se está viviendo en distintos temas. Igual tenemos especialistas en salud, que en psicología, que en abogacía,
y en este caso Diego, que nos acompaña como politólogo. Diego, tenemos un último comentario que agradezco muchísimo, que me encantaría ir cerrando con esto porque ya nos quedan solo unos minutitos. ¿Qué opinas cuando hubo censura de parte de Twitter al expresidente Donald Trump? Y otro comentario, en las elecciones del 2018 hubo muchos candidatos que no hicieron campañas. ¿Esto es cierto? A ver. Bueno, la censura es un tema muy complicado porque cuando entramos al tema de regular las redes, el primer debate que se hace es: ¿se está censurando? Porque la línea entre regular y censurar en tema legal, sí, en redes sociales es muy delgada. Yo no lo considero censura porque también es el quinto poder, como lo comentamos. Las redes son muy importantes, o sea, lo que ves en redes sociales ya determina lo que tú creas que es verdad. Sí. Y lo que hizo Donald Trump fue decir mentiras en un contexto muy delicado que fue la pandemia, ¿no? Decir que eso no existía o decir que eso era una gripe. Hablamos de una pandemia que cobró millones de vidas, ¿no? Entonces, no sé si eso se censura. Yo no considero que eso se censura. Yo creo que cada quien tiene que ser muy responsable con lo que publica en redes sociales porque está generando un impacto, y más una figura como él, que era el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado. A mí sí me interesa esa regulación. Yo no tengo problema con que desaparezcan cuentas que distribuyen muchísimas noticias falsas. Las porque fake news. Verdad, las fake exacto, news. Actualmente vivimos en una sociedad donde todo se da por medio de redes sociales, y todo lo que vemos en redes sociales, aparte del algoritmo, sí, si tú creíste algo, el algoritmo te está mandando la información que tú creíste, y eso determina tu pensamiento, aunque tu pensamiento sea incorrecto y aunque tu pensamiento no tenga ningún sustento científico, tú crees que es verdad, y eso es por culpa de las redes sociales. Entonces tenemos que ser muy responsables, primero con lo que compartimos y segundo con lo que vemos. Otra cosa, uno de los mayores aprendizajes que me quedó de la universidad fue que un maestro me dijo: no solamente leas y escuches lo que te gusta, lee y escucha lo que te incomoda, porque solamente así vas a poder generar un criterio propio. Entonces, si a ti te cae bien un político, no solamente veas las cosas buenas que hablan de ese político, lee y escucha sobre las críticas que hay en ese político para que tú puedas generar un criterio propio. En ese sentido, no considero que haya sido censura, y yo estoy totalmente a favor de que las cuentas que están proporcionando información falsa, que se compruebe que es información falsa, tienen que ser censuradas. Sí, coincido, sí tiene que haber una regulación, o sea, total, eso ya urge. Claro, efectivamente, creo que vamos, lo que pasa es que la digitalización va adelante de toda esta regulación, ¿no? O sea, exacto, se va regulando a partir de lo que se va observando. Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por ser parte de esta transmisión tan enriquecedora el día de hoy, en donde hemos hablado de la transición de la política en la digitalización, su evolución, y seguramente nos quedará muchísimo por platicar todavía, mi querido Diego, pero algo con lo que te gustaría despedirte, a lo mejor no te pregunté algo, a lo mejor te gustaría añadir para ir cerrando. Nada más decirles a las personas que se involucren, comentabas algo muy importante, que no solamente es trabajo del gobierno o los de arriba, sino es trabajo de también la sociedad. Pero es que realmente en México no tenemos sociedad civil porque la cultura política en México es un tanto compleja, no hay interés por el tema político. Y creo que lo primero que tienen que hacer, o el primer ejercicio, es interésate por tu calle. Relaciónate con tu vecino, ubica quién es tu jefe de manzana, ubica quién es tu delegado, asiste a las reuniones vecinales, o sea, atiende los problemas que hay en tu comunidad, en tu calle, con tus vecinos, y poco a poco puedes ir escalando a ver los problemas que van presentándote en tu municipio, en tu estado, en tu país. Es fundamental que nos involucremos en la política, y repito, en México no es que no se hable de política o no se pueda hablar de política. Hay que aprender a hablar de política y hay que aprender a hacerlo de forma civilizada, de forma respetuosa, entendiendo que no todas las personas van a pensar como tú, entendiendo que hay diferentes formas de ver la realidad, formas de ver la vida, y que pues cada persona tendrá su opinión sobre distintos temas, y eso hay que respetarlo. Pero eso no significa que tú no puedas externar cuál es tu opinión. No se queden callados con lo que consideren, no se queden callados con las injusticias, alcen la voz ante lo que no les parezca, pero siempre de forma respetuosa. Coincido, y con eso vamos a despedirnos. Amigos, pásenla muy bien, sigan comentando por favor para nosotros
creadores digitales. Es muy importante siempre sus comentarios, que nos escriban, que reposteen, que nos compartan, que den like y que siempre nos sigan los temas que son de su interés. Para nosotros es fundamental escucharlos, leerlos, saber qué temas están ahí en el tintero que les gustaría que estemos externando aquí en Sin Miedos y de Pie. Y te quiero agradecer profundamente, Diego Ángel Guadarrama. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Guille, por la invitación y por el espacio. Un gusto estar aquí. Y nos vamos. Sin Miedos y de Pie es una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales, Spotify, Facebook e Instagram. Sin Miedos y de Pie.